el mensaje lo he titulado Objetivo perder la vida. Objetivo perder la vida. Le iba a poner Duro de matar, pero me parece que era, creo que era una película o algo así, y nos puede saltar el copyright. Bueno, hermano, la semana pasada, como todos saben, pues tuve que faltar el viernes, bueno, la madrugada del sábado, mejor dicho, pues me llama mi tío. Ya, yo estaba a punto de irme a la cama y me suena el teléfono y cuando sale la llamada de mi tío, yo sentí en mi corazón que era mi tía. Y cuando contestó el teléfono, pues sí, me dice que se estaba muriendo, que tuvo un derrame masivo y que, o sea, estaba allí tranquila, normal, allí como que él se fue un momento, después regresó y estaba como dormida. Pero después la vio que estaba un poco vomitada y eso, y se vio que no reaccionaba y se la llevó. Y eso fue como a las 12:30 o por allí, ¿no? Y ya hacia un poquito más tarde, yo me fui con el coche y a mitad de camino me dice, regrésate porque... Vale, no pasa nada. No, no te preocupes. No, si quieres ir para la parte de allí y estar allí, Que quiere tirar todo y hace mucho ruido. no, no pasa nada. No pasa nada. Gracias. Bueno, hermana, no pasa nada. Si, hay hermanos que hacen más ruidos que el niño. Bueno, hermano. Pues eso. eh, hacia el, hacia las, hacia las 12:40 o 1 menos cuarto o así, pues me llama mientras yo voy con el coche, no, no vengas porque ya murió. Y me llama llorando mucho, ¿no? Porque a mi tío le afectó mucho, ¿no? Mi tía es la hermana de mi padre. Yo solamente tengo, era mi única tía por parte ella estaba aquí en Valencia, solamente tengo dos tíos, un tío que es el hermano menor de mi padre y mi tía que falleció. Y bueno, la verdad es que fue muy duro porque ella tuvo un ictus y se estaba recuperando y ya estaba ya volviendo ya, de hecho hacía poco, ella cosía, o sea, hacía poco pues me había llamado diciendo, mira, yo le había llevado un pantalón para que me lo arreglara, que tenía un problema y me dijo, mira, lo voy a recuperar, el pantalón para que te... Y yo pensé, no, no, tranquila, no, no pasa nada, que es un pantalón, ¿no? Pero después dije, bueno, sí, para que se sienta que ya va cogiendo otra vez tal. Sí, 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 bueno, cuando lo tengas arreglado, pues me avisas. Y tal. Y la verdad es que fue particular la semana pasada porque eh, a las... el sábado por la mañana, cuando yo estaba esperando la llamada de mi tío para que me dijera cómo iban a hacer todo el tema del funeral y todo eso, me llama una prima de Venezuela, ¿no? A ella le tocó estar con un primo, con su hermano, porque a su hermano también tuvo un ictus hace tiempo, ¿no? Y quedó pues un poco ciego, quedó un poquito mal también de una pierna y hace poco se había caído y estaba en cama. A ella es la hermana que le tocó, son varios hermanos, pero fue la hermana que le tocó quedarse con su hermano a cuidarlo, ¿no? Y ya estaba pues bastante deteriorado y bastante mal. Y ella me llamó por la mañana y yo le estaba contando lo de mi tía y me estaba dando el pésame y todo eso. Bueno, fue colgar y a los pocos minutos me llama su hermana, que está en Madrid, ella está en Venezuela. O sea, otra de las hermanas. Y me dice, mi hermano acaba de morir. Pero yo le digo, pero ¿cómo es posible si yo acabo de hablar con tu hermana y estábamos... Bueno, era mediodía, sábado mediodía más o menos. Era tempranito por la mañana en Venezuela y pues resultó que cuando le fue a llevar el desayuno ya estaba inconsciente y parece ser que tuvo algún problema en la mañanita porque todavía se notaba que estaba recién muerto. Y total que fueron dos muertes el mismo día para la familia, toda familia por parte de padre. Me llama mi prima muy desconsolada, llorando. ¿Y pero qué es esto? Me decía ella. Y la verdad es que fue un fin de semana bastante complicado para nosotros como familia, ¿no? La semana siguiente a la muerte de mi tía, el lunes o el martes, llamo yo, después que hubo el entierro, que fue el domingo por la mañana. eh, bueno, no fue un entierro, fue una cremación.
yo llamé a mi madre para contarle y para hablar un poquito de eso, ¿no? Porque ella está en Italia, ¿no? Y ella era también muy cercana a mi tía. Y mi tía fue una persona que vivió una vida muy dura. Eso fue una de las cosas que más me golpeó a mí, porque fue una persona que le tocó muy duro pues, en su vida, sobre todo en su vida adulta, ¿no? Yo era muy niño para entender ciertas cosas, pero había cosas que yo veía que no me cuadraban para nada. Ella contrajo matrimonio con una porquería, con una basura de hombre que la maltrató, que la hizo sentir súper mal, que la hizo sufrir mucho hasta que se separaron, ¿no? Y en general, mi tía fue una de esas personas que poca gente ha conocido como ella, que ha sido tan, pero tan desprendida y tan como negada a ella misma para poderse entregar a las demás personas, y su vida fue entregarse a los demás, ¿no? Con esto simplemente pues quería hacer un pequeño homenaje a mi tía, pero también eh, también me gustaría ilustrarlo como para lo que quiero comentar en esta mañana, ¿no? Porque ella también, por otro lado, siempre fue una persona con mucha tendencia a creer en las cosas místicas. Me acuerdo que ella tenía piedras y tenía, pues, que si la piedra de jaspe y que no sé qué, que sirve para el chakra de no sé qué dónde y tal. Y tenía un libro que era el significado de los sueños, y si tú sueñas con mariposas significa que tal, y si tú sueñas con cohetes significa que lo otro y tal. Y ella pues le gustaba mucho eso, pero paradójicamente era reacia y de dura cerviz a todas las cosas del Señor. Y mi madre le hablaba y nosotros le hablábamos del Señor, y siempre ponía una barrera para todo lo que tiene que ver con lo del Evangelio. Y mi madre en la llamada telefónica del lunes o el martes me contaba que ella una vez tuvo una conversación con mi madre y mi tía abrió su corazón y se puso a llorar delante de mi madre, ¿no? Y por todo lo que ella había pasado, por todo lo que, por el sufrimiento que ella había vivido, por todo ese dolor que tenía acumulado, ¿no? Y en medio del dolor y en medio del llanto le confesó a mi madre que ella quería ser feliz, que ella anhelaba ser feliz. Pero le dijo a mi madre algo muy curioso, le dijo, pero no me vengas a hablar del Evangelio, no me vengas a hablar de ser feliz en la vida futura. Yo lo que quiero ser es ser feliz ahora, en esta vida. Y mi madre me comentaba que eso la desarmó un poco desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Y de lo que le dijo, que le llamó tanto la atención, que a ella no le interesaba la felicidad en el cielo, en el paraíso, que a ella le interesaba ser feliz. Eso es lo que contaba, ser feliz ahora en la tierra, ¿no? Y a mí me parece que fueron unas palabras muy duras, ¿no? Pero hasta cierto punto pues comprensible por todo lo que ella había pasado y por todo el sufrimiento que ella había tenido, por cómo la vida la había tratado tan mal, ¿no? Y cuando mi madre me decía eso, que yo no sabía esa historia o no me acordaba, no lo sé, yo pensaba, mientras mi madre me contaba, ¿cómo es posible que para una persona pueda ser más atractivo el bienestar pasajero, que es el que tenemos aquí en la tierra, 60, 70, 80 años de vida, de supuesta felicidad, tal vez, qué sé yo, acomodados económicamente, con buena salud, rodeados de nuestros seres queridos, pero ¿cómo es posible que eso pueda ser más atractivo que una eternidad separada del Creador, que una eternidad de sufrimiento en un estado de muerte eterna? Yo decía, ¿cómo puede alguien poner eso en una balanza y pesar más lo temporal, pensar más el aquí y el ahora que la eternidad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 26. Dieciséis del 24 al 26. Para afuera, un poquito fuerte. Eso.
Adiós, hermana, bendiciones. Amén. A partir del versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta semana, queridos hermanos, yo leía un comentario en alguna red social, no me acuerdo cuál, pero era un comentario o era una porción de un libro o un artículo de un académico en la Biblia, de un erudito, de una persona que escribe libros y que tiene cierta pues renombre dentro del ámbito académico, ¿no? Que tiene cierto bagaje académico, ¿no? Y creo que ha escrito libros y algún montón de artículos y hasta cierto punto pues reconocido. No voy a decir nombre, el que lo quiera saber pues me lo puede preguntar después de la reunión y por una pequeña colaboración, pues no, mentira, se lo digo. Y el punto de su escrito se centraba básicamente en lo que estaba comentando José en esta mañana, al principio, en la introducción. Se centraba en que Jesús no sabía que iba a morir en la cruz. Él como que se enteró durante la marcha, qué sé yo, cuando le dieron la cruz, carga esto, que me toca a mí morirme, o algo por el estilo. O sea, el que cuando estaba orando pasa de mí esta copa. Él no era su copa, sino era la copa de Dios. O sea, una cosa, le daba algunas vueltas a los pasajes bíblicos y decía, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Dónde estudió este señor, Dios mío? ¿Qué Biblia tiene él? ¿No? Porque en este mismo capítulo, en el capítulo 16 de Mateo que acabamos de leer, ese es el capítulo de la confesión de Pedro, ¿no? Cuando Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipo y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro sale con esta revelación y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y empezó a hablar de su vida como Mesías, ¿no? Y después, un poquito más adelante, unos versículos más adelante, en el capítulo 16, más específicamente a partir del versículo 21, Jesús les dice antes, pero no se lo digan a nadie, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, ¿no? Esto va a quedar en una revelación entre vosotros y mi persona. Pero más adelante comienza a decir lo que le iba a pasar. Y dice la palabra que él les dijo, pues es necesario que yo vaya a Jerusalén, que yo padezca a manos de los principales, a manos de los escribas, de los fariseos, ser muerto y resucitar al tercer día. Pues el hombre lo tenía clarísimo. Tal como decía José esta mañana, todo habla de Jesús. Y no solamente todo habla de Jesús, habla de lo que Jesús iba a hacer, de su sacrificio, de su muerte y obviamente pues también de su resurrección, ¿no? Y el maestro no solamente lo sabía, sino que estaba spoileando toda su vida a los discípulos. Mira, os voy a contar lo que va a pasar conmigo. Me va a pasar esto. Y no solamente va a pasar, sino que es necesario que pase para bendición de ustedes, para poder traer la vida eterna que yo he venido a rescatar aquí. No, tanto Jesús como ellos ya sabían lo que había. Ya sabían cómo terminaba la historia, ¿no? Y de hecho es algo una cosa que a mí me parece súper curiosa, súper curiosa, es que aunque Jesús había hablado de su muerte futura y de su resurrección, porque en varias ocasiones lo tenemos incluso en los otros evangelios, en el versículo 24 vemos una frase lapidaria de Jesús, algo que me llama muchísimo la atención, y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere seguir mis pasos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo hubiese estado allí en ese momento, probablemente me hubiese preguntado,
pero bueno, ¿qué tiene que ver la cruz en todo esto? Porque esto era probablemente año y medio antes del sacrificio de Jesús. ¿Qué tiene que ver la cruz? Maneras de morir, había muchísimas, ¿no? Hay un programa que es 1000 maneras de morir, ¿no? Pues hay más de 1000, un montón. Pero Jesús nombra, por alguna razón, nombra la cruz. Hoy escuchamos la frase, tome su cruz y sígame. Bueno, claro, la cruz de Jesús, pero en ese momento no había ocurrido lo de la cruz, ¿no? La cruz está prácticamente para nosotros asociada única y exclusivamente a la muerte y la resurrección de Jesús en nuestro contexto como creyentes, como cristianos, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en el local anterior, ahí en la calle San Juan, probablemente algunos de vosotros se recordarán, teníamos una cruz de madera gigantesca, ¿no? Creo que había incluso más de una. ¿Se acuerdan? Que estaba una cruz de madera súper grande, ¿no? Pero no todo en los círculos evangélicos la cruz está como bien vista para tenerla dentro de nuestros lugares de culto, ¿no? Y recuerdo pues unos hermanos que ya no vienen a esta iglesia, no le gustaba lo de la cruz. Y había uno que vino a hablar con el pastor en ese momento, con Cari, y yo estaba allí, al lado, porque estaba hablando con Cari. Y el hermano vino y le dijo, esa cruz que está allí, ¿no te parece un poco feo? Es que la cruz era un instrumento de tortura. No es un ornamento, no es una cosa bonita que tener allí. Y le decía, ¿te imaginas que Jesús hubiese sido ajusticiado en una silla eléctrica? Imagínate tener una silla eléctrica ahí colgada en la pared o alguien con un collar, con una sillita eléctrica aquí en lugar de una cruz, ¿no? O sea, algo bastante curioso, ¿no? Y yo no recuerdo qué le respondió Cari en ese momento, que era el pastor, pero sí recuerdo lo que yo pensé. Yo pensé, hermanos, si una silla eléctrica hubiese sido el medio por el cual mi Salvador, mi Señor y Salvador hubiese sido sacrificado para perdonar todos mis pecados y que yo volviese a participar de la gloria de Dios, entonces no me importaría para nada tener una silla eléctrica o tener una silla eléctrica en la pared o una silla eléctrica colgada aquí del cuello, porque representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sabemos, desde luego, lo que significó la cruz, porque ya conocemos la historia, conocemos el final, pero en ese momento Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que esta cruz también iba a tener un significado para ellos desde el punto de vista personal. Tome cada uno su cruz si es que quiere seguir en pos de mí. La Biblia no lo dice, pero no me extrañaría que durante el ministerio de Jesús y durante su vida allí en la tierra con sus apóstoles, en más de una ocasión no les hubiese tocado, mientras iban por allí en Jerusalén caminando, no les hubiese tocado pues alguna procesión o algún desfile o algún vía crucis en donde la guardia romana les hubiese dicho, paraos un momento por aquí, de vuestras tareas, que va a pasar 1, 2 o 3 o 4 o 5 delincuentes que han sido sentenciados a muerte y ahí llevan el palo de la cruz o a la cruz o lo que sea y ahí van a pasar caminando al lugar de la calavera para ser muertos por sus delitos, por sus crímenes, ¿no? Y en más de una ocasión seguramente a los discípulos les tocó pasar y ver ese cuadro, ¿no? No me extrañaría que eso hubiese ocurrido, porque las autoridades romanas así mataban pues a las personas, a los peores criminales, ¿no? Y con base a este ejemplo de este cuadro tan terrible, ¿no? Donde habían visto desfilar a hombres, tal vez llenos de sangre, porque primero pues les daban pues unos buenos latigazos, llevando a sus espaldas el elemento donde iba a morir, es que Jesús hace esta declaración. Probablemente, ¿qué sé yo? El día anterior, ¿se acuerdan lo que vimos ayer de la cruz? Bueno, si alguien quiere ir en pos de mí, tiene que coger una de esas cruces y seguirme, negarse a sí mismo, coger la cruz y seguirme. Y esta es la parte, queridos hermanos, no tan bonita del Evangelio, ¿no? Porque muchas veces a mí, un pastor amigo mío me decía, a veces predicamos la religión chévere. La religión chévere es la religión, ven a Jesús, que se te van a acabar todos los problemas, que todo va a ser maravilloso, que todo va a ser precioso. Y a veces, y muchas cosas, Dios obra, es verdad.
Pero el Señor nos promete que en el mundo tendremos aflicción, porque en el mundo está lleno de eso. Y esta es la parte tal vez no tan bonita del Evangelio. Bueno, no es algo precisamente que tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con el mundo en el que estamos, en donde vamos a tener que pasar por momentos duros, por momentos de tribulación, por momentos de sufrimiento, por momentos de dolor. En muchas ocasiones, tal vez a ti también te ha pasado. Yo he escuchado a hermanos, a militantes de católicos romanos, ¿no? Apostólicos y romanos, ¿no? Burlarse del protestante, del evangélico, porque nosotros tenemos una máxima como protestante que es la sola fe, que nosotros somos salvos únicamente por la fe en creer en Jesús, ¿no? Que eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y algunos, y esta máxima que nosotros tenemos, pues levanta críticas e incluso burlas del católico romano, porque el católico romano dice, bueno, entonces simplemente porque tú un día te levantaste y quisiste tener fe y decidiste, bueno, yo sigo a Cristo, ya está, ya tú eres salvo, ya no tienes que hacer más nada, y como por arte de magia, ¿no? Entonces, es algo que como seres humanos, de verdad que, o sea, no, sí es verdad, como que la salvación es muy grande como para no hacer nada, ¿no? Entonces, incomoda la cosa y como que no cuadra, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Alguna cuota de sacrificio habrá que pagar, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo que la salvación, que la causa instrumental de la salvación es la fe y que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, únicamente, porque el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no teníamos absolutamente nada que hacer, pero es totalmente una caricatura. Si cualquier católico romano viene y nos dice, entonces ustedes pueden vivir su vida como les dé la gana mientras tenga fe, ¿no? Y nadie le va a quitar la nubecita en el paraíso con el arpita y las alitas y la aureola, ¿no? Y nosotros sabemos que esto no es así. Tenemos clarísimo, porque lo dice la palabra, que todo el que quiera ir en pos de Jesús, que todo el que quiera seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo en primer lugar. Y esta es de las cosas más difíciles de hacer para el ser humano. Negarse a sí mismo, o sea, de poner lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, no, esta es la justicia que me toca a mí, porque nosotros somos jueces justos, ¿no? Entre comillas. Siempre nuestra justicia, siempre nuestra manera de juzgar las cosas nos favorece a nosotros mismos, ¿no? Nosotros siempre ganamos los juicios que tenemos donde nosotros nos sentamos en el banquillo de los acusados. Nos paramos, nos ponemos jueces y decimos, sí, la justicia es la que me da el favor a mí, ¿no? Y dice la palabra que tenemos en primer lugar que negarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, tomar la cruz. Y en tercer lugar, seguir a Jesús. ¿Y a dónde fue Jesús con la cruz? Que la cruz se la puso Jesús y duró todo el día paseando allí con la cruz. Bueno, ya me cansé, toma la cruz. No. La cruz era para morir en ella. La cruz no tiene sentido si no se usa para su fin principal, morir. Para eso sirve la cruz, no para cargarla, sino para morirse en ella. Y en eso lo tenemos muy claro nosotros los cristianos. Tenemos que vivir una vida constante de negación a nosotros mismos. Y esto es lo más difícil que se pueda hacer para nosotros. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando yo hablaba con mi madre, que les comentaba hace un rato, de este pensamiento que decía mi tía, se me vino a la mente este versículo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, versículo 25 de Mateo 16, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y otra de las cosas que pensaba era que, poniendo el ejemplo, pues, obviamente de mi tía, que el versículo 25 no es algo exclusivo que hacía ella. Todos, en mayor o en menor medida, incluso nosotros, los cristianos, practicamos esto. El que más o el que menos vivimos, andamos por la vida buscando salvar nuestra propia vida. Buscamos nuestro bienestar, buscamos
vivir para nosotros mismos, si es posible ser el centro de nuestro propio universo. Somos así, los protagonistas de nuestra película. Si nosotros hiciéramos película, fuésemos nosotros el director, el productor, el protagonista, la novia del protagonista también, disfrazado. Porque nos encanta que el mundo gire alrededor de nosotros, ser el centro del universo. Tomamos decisiones, hermanos, tomamos decisiones siempre basado en lo que es mejor para nosotros. ¿Qué es lo que a mí más me conviene? ¿Qué es lo que me sale más a cuenta a mí? La prioridad es siempre nuestro bienestar. Y esto tenemos que reconocerlo, queridos hermanos. Cuando deberíamos presentar defensa del Evangelio, porque la Biblia nos llama a presentar defensa del Evangelio, muchas veces nos quedamos callados por el que dirán. Y no nos quedamos callados porque no tengamos nada que decir. Nos quedamos callados porque es más fácil quedarnos callados que presentar defensa del Evangelio. No, eso no es así. En la Biblia dice esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa si levantamos la voz y decimos eso? Pues nos señalan, nos hablan, nos dicen, y eso está en contra de nuestro bienestar. Y nosotros deseamos salvar nuestra vida. No, yo mejor me quedo calladito. Yo mejor soy un cristiano al gusto del consumidor, ¿no? El tipo de cristiano que al sistema le gusta. ¿Cómo es el tipo de cristiano que al sistema le gusta? Pues el que va para la iglesia, el que hace sus cosas en la iglesia, el que canta, levanta las manos, lee la palabra, pero no se mete con nadie. No dice nunca nada, no da su opinión, está siempre calladito. Y qué bonito, ¿no? Él practica su religión, tan lindo, pero no le hace daño a nadie, no se mete con nadie. Así da gusto tener cristianos. Ese es el tipo de cristiano que al mundo, que al sistema le gusta, que al mundo, que el sistema quiere. Y el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta nos dice algo interesante al respecto. Vamos a leer Primera de Pedro, o si quiere alguien, por favor, leerlo. Primera de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Si alguien lo quiere leer, y lo puede leer en voz alta, Primera de Pedro 3, del 13 al 17. ¿Quién lo puede leer? Luis lo puede leer. Vale. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa y mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Gracias, Luis. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, Amén. si la voluntad de Dios así lo quiere, Correcto. haciendo el mal. Exacto, gracias Luis. El versículo 13 comienza diciendo que si nosotros andamos con una vida recta, haciendo lo correcto, ¿no? ¿Quién nos podrá hacer daño? Bueno, esto es una pregunta retórica, porque sí que pasa. Aunque hagamos las cosas bien, sí hay personas que se levantan y nos hacen daño, o la vida misma, ¿no? Y dice el versículo 14, pero aún si teniendo una vida recta podemos padecer, básicamente porque tener una vida recta, una vida de justicia y una vida conforme a la voluntad de Dios es muy molesto para aquellos que no llevan una vida recta y una vida conforme a la voluntad de Dios. Molestamos. El creyente de verdad molesta. Porque cuando nosotros vivimos la palabra, somos un reflejo de la palabra del Señor. Y cuando la persona que no vive conforme a la palabra se ve reflejado en nosotros, que sí vivimos la justicia y la palabra del Señor, eso molesta, eso incomoda, eso da comezón. ¿Y por qué está diciendo estas cosas? Eso lleva al padecimiento, al ser señalado, al decir esto es un retrógrado, vive en el siglo XIV, qué sé yo. Pero también dice el versículo 14 que si eso llega a pasar, somos bendecidos, somos bienaventurados. Esto lo dice el Señor, que si hablan mal de nosotros o si nosotros padecemos
porque vivimos conforme a la justicia de Dios, somos bendecidos. Jesús también lo dijo, sois bendecidos cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Si alguien habla mal de nosotros y no es verdad, alégrate porque te está bendiciendo. Gracias por bendecirme. Gracias por bendecirme. Y dice la palabra, después en el versículo 15, que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué es eso que tú hablas y dices de la palabra del Señor? Porque no va de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces allí es donde nos tenemos que levantar nosotros y decir, mira, lo que yo creo, porque lo dice la palabra, porque Dios me lo ha dicho a mí, es que las cosas son así y así y así. Presentar defensa y estar preparados. Para eso tenemos que conocer la palabra, para eso tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Lo dice también la palabra, con mansedumbre y reverencia, no como chulitos. No, mira, yo soy el superapóstol y esto dice la Biblia, esto y esto y esto. No, con mansedumbre. Con mansedumbre no quiere decir con las orejas agachaditas y allí con la vocecita. No. Con una manera contundente, pero sin chulería, sin orgullo, esto, con rectitud, con propiedad. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que yo creo que dice Dios en esta situación, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tú dices esto ante esta situación? Porque tú vas en contra de lo que todo el mundo hace y dice y piensa. Debemos estar preparados como creyentes para explicar lo que Dios dice en su palabra, pero con mansedumbre y con reverencia. Y tenemos que dejar muy claro que, por lo menos en nuestro caso como creyente, no es nuestra opinión. No que yo opino que... No, lo que estamos diciendo no es una opinión. Como en Italia, pues hay un dicho que me gusta mucho, que cuando alguien hace algo que tiene que ver con la matemática, ¿no? Dice, la matemática no es una opinión. No sé si aquí se dice ese dicho, pero en Italia lo dicen mucho. La matemática no es una opinión. 2 más 2 no es 4. Eso no es una opinión, eso es un hecho. ¿Vale? Y lo que nosotros hablamos que está conforme a la palabra del Señor no es una opinión, no es que yo creo. A mí me parece, no, si la palabra del Señor lo dice y si lo tenemos claro, no es una opinión, es así. Esto es lo que yo creo porque esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo sostengo y esto es lo que yo defiendo, ¿no? Por supuesto que como personas podemos tener en muchos aspectos nuestras opiniones y nuestras apreciaciones personales en muchos aspectos, obviamente que sí, ¿no? Pero en aquellos aspectos donde hay directrices y pautas claras de parte de Dios, ahí no hay más tutía, ¿no? Eso no es opinable, ¿no? De manera mansa, como dice la palabra, y de manera respetuosa, debemos dejar clara que nuestra posición es esta. No quedarnos calladitos como a la gente le gustaría, ¿no? Como creyentes tenemos que hablar porque nuestra posición es la posición de Dios. Y el apóstol Pedro sigue diciendo que todo tiene que estar respaldado por una vida de testimonio. Y esto es lo complicado. Esto es lo difícil. Esto es lo complicado. Dice, ¿cómo tenemos que hacer defensa de la esperanza que hay en nosotros? Pues teniendo buena conciencia. Nada nos tiene que estar aquí acusando, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como si fuésemos malhechores, sean avergonzados, porque están diciendo una mentira de nosotros, ¿no? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No, pero si este se porta intachablemente en todo. Teniendo buena conciencia, teniendo buena conducta, si no tenemos buen testimonio, queridos hermanos, yo creo que es mejor que quedarnos calladitos. No, que yo creo que la Biblia dice esto y esto, pero que tú qué dices si tú haces esto y aquello, si yo te vi esto a ti. Eso es mejor. Yo creo que es mejor callarnos la boca.
Pero si nos quedamos callados, si tenemos un buen testimonio, si intentamos ir adelante con la palabra del Señor como antorcha, como lámpara a nuestros pies, haremos resplandecer la luz del Evangelio y la justicia de Dios en la vida de las demás personas, ¿no? En el griego original, la palabra, cuando dice perderá, que leímos antes, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es un término griego que quiere decir destruir completamente, acabar, arrasar completamente, ¿no? Y acabar definitivamente. Y gramaticalmente está en una voz activa, ¿no? No es que cuando estamos haciendo una cosa, el daño colateral es acabar con nuestra vida, ¿no? Jesús lo dice como si estuviésemos poniendo toda la intención en destruir nuestra propia vida. Cuando nosotros buscamos salvar por nuestros propios medios nuestra vida. Es como si buscásemos destruir nuestra propia vida, pero destruirla completamente al intentar preservarla, al intentar salvarla con nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero después, en ese mismo versículo, hermano, sigue diciendo que todo aquel que destruya su vida, que la acabe, que la arrase completamente, ¿no? Y utiliza también el término en voz activa, quiere decir intencionadamente, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando ponemos primero a Dios antes que a nosotros mismos, antes que nuestro bienestar, antes de lo que yo creo que debería ocurrir porque es lo justo para mí. Cuando ponemos a Dios antes que nosotros mismos, cuando cargamos nuestra cruz y nos morimos en ella, entonces dice la palabra que hallaremos la vida, encontraremos la vida. Ese término, hallar, también es interesante en el griego, porque no es solo como cuando encontramos algo, que se te pierden las llaves y le estás buscando las llaves y cuando la encuentras, también significa eso, pero también tiene otro sentido un poquito más profundo, significa como toparnos con algo de repente, como cuando nos encontramos con una persona que teníamos muchísimo tiempo que no la veíamos. Mira tú, ¿cómo estás? ¿Vale? Como cuando nos viene una idea, a veces tenemos un problema y ¿qué hago yo con esto? Y en el momento menos pensado, ¡pum!, se nos enciende la bombilla. Mira cómo no se me ha ocurrido esto antes. Este es el término hallar que sale allí en la palabra del Señor. Y en cierta manera, queridos hermanos, este es el mensaje central del Evangelio. Tenemos una vida incompleta, una vida sin propósito, una vida con fecha de caducidad. Esta vida que estamos viviendo aquí, va pasando los años, no nos damos cuenta a veces, pero van pasando los años y cuando nos damos cuenta, pues ya no somos los mismos que hace unos años. Algunas veces cuesta admitirlos, cuesta reconocerlo, cuesta asimilarlos, algunas personas más que a otras, ¿no? Hay un periodo en la vida del hombre en el cual, y lo digo como hombre, ¿no? También, que te das cuenta que ya tú no eres la misma persona de hace unos años. Y como que se te cae todo eso encima y te das cuenta, madre mía, Padre Santo, ¿qué es lo que me está pasando? Ya no soy el mismo de hace tiempo. Y es allí donde vemos pues a los hombres maduros conduciendo coches deportivos y tal vez haciendo cositas así un poquito tal. ¿Por qué? Porque se nos cae el mundo encima y nos damos cuenta que no somos la misma persona. El tiempo pasa rápido y esta vida tiene fecha de caducidad, hermano, se va acabando rapidísimo, se va acabando súper rápido. Y esta vida tiene un montón de defectos, enfermedades. Esta semana alguien me decía que tenía dolor de espalda, ¿no? ¿O quién era que tenía problemas con la espalda? Mi tía Divina. Ah, tu tía. Sí. Esta semana, no, pensaba que me lo habías dicho tú. Esta semana yo también me levanté con un dolor terrible por aquí y me daba la vuelta por aquí y duré 3 o 4 días con un dolor de espalda terrible, ¿no? La próxima semana tendré otra cosa, otro dolor me dará y tal. Y así funciona, ¿no? La vida tiene este montón de defectos, ¿no? Y esta es la vida pasajera, esta es la vida cutre que nos empeñamos en salvar.
me da tristeza. Esta es la vida que quería mi tía salvar. No, lo que quiero es ser feliz aquí. Sandra siempre me recrimina una cosa, ¿no? Yo tengo camisetas nuevas, ella sabrá que es así. Yo tengo camisetas nuevas allí en mi cosa, en mi cajón, que no me las he puesto ni siquiera, algunas no me las he puesto creo que ni la primera vez, y las tengo años. Sí, porque son tan bonitas que no quiero gastarlas, ¿no? Entonces tengo camisetas nuevas y me pongo la viejita con los huequitos aquí. A Sandra le da mucha rabia, pues tiene huequitos desde el cinturón. Y yo no sé, yo digo, es que no quiero arruinar la otra, ¿no? Y elijo ponerme la viejita con los huequitos, ella se molesta, ¿no? A veces ella cree que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta, porque yo soy inteligente, ¿no? Y a veces me las tira a la basura sin yo darme cuenta, y después de 3 o 4 meses, ¿y dónde está mi camiseta con los huequitos que a mí tanto me gusta? Y tal, pero lo hace, ¿no? Pero es algo que yo tengo que hacer. Cuando la camiseta está vieja, cuando la camiseta ya tiene huequitos y tienes otras nuevas, pues debo tirarla a la basura o utilizarla para limpiar cosas, ¿no? Porque tengo ropa nueva para ponerme. Porque el Señor ha bendecido, por lo menos 1 o 2 tengo nuevas, ¿no? Pero yo me empeño en seguir cuidando, en seguir lavando y en seguir guardando mi camiseta vieja. Y el Señor quiere que nosotros dejemos de cuidar esta vida vieja que tenemos. La vida tiene huequitos, se va acabando, se va deteriorando, tiene fecha de caducidad. Esto no quiere decir que nos vamos a descuidar y vamos a vivir la vida. No. Quiero que me entiendan bien lo que yo quiero decir. Es tomar las riendas de nuestra vida por nosotros mismos. Yo me mando yo sé lo que es bueno para mí. Yo hago esto porque es lo que a mí me conviene, porque yo lo creo que es lo que a mí me conviene, porque yo creo que esto es lo justo para mí. Esta es la clase de vida que Dios quiere que tiremos a la basura y que le digamos, Señor, toma tu control de mi vida. Sé tú, siéntate en el trono de mi vida, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí, cuál es la decisión que yo tengo que tomar, cuál es el camino por el cual yo tengo que ir, cuál es lo que mayor te glorifica a ti, lo que más te glorifica a mí, no lo que a mí me conviene, que creo que a mí me conviene, porque nosotros nos equivocamos, hermanos. Nosotros nos equivocamos y tenemos que dejar de cuidar esta vida vieja, como las camisetas viejas, con los huequitos, que la tiremos a la basura y poniéndonos en segundo lugar nosotros, quitándonos del trono de nuestra propia vida, porque Dios tiene ropa nueva para nosotros, tiene camisetas nuevas, bonitas, nuevecitas, de marca, maravillosas. Para nosotros, queridos hermanos, Dios tiene una vida nueva para nosotros y esa es la vida que Dios nos dice que tenemos que buscarla. ¿Cómo? Tirando a la basura la vieja. Y Dios quiere que nos encontremos, que hallemos esa vida, que nos topemos con ella. Con esto termino, hermanos, porque dice el versículo 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En varias ocasiones, hermanos, tuve la oportunidad de orar por mi tía. En una ocasión incluso estaba ella tirada del hospital, recién le había dado el ictus y no podía ni hablar, pero yo le pregunté, ¿quieres que ore por ti? Vamos a orar y tal. Y bueno, y la vida la fue llevando como el Señor hace muchas veces con nosotros. Yo no sé, yo tengo tiempo que no hago eso, pero yo me acuerdo que hacía muchos años, cuando yo cocinaba y la carne estaba muy dura, para ablandarla, yo tenía un martillo de madera y yo le daba con el martillo para ablandar. Cuando la carne era así, no era de muy buena calidad, hay que darle con el martillo, con los martillazos de la vida nos ablandan. Y a ella también le pasó. Y ella se le ponían los ojos así llorosos cuando oraba por ella, y me hubiese gustado en ese momento decirle, tía, ¿de qué te sirve ser feliz en esta vida? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo
y perder tu alma. ¿No te das cuenta que es un negocio pésimo? El versículo dice, ¿qué aprovechará al hombre? La palabra aprovechar está súper bien traducida allí en la escritura. Es una palabra que viene del griego opheleia, que quiere decir ayuda, socorro, beneficio, utilidad. Si alguien conoce a una persona que se llama Ofelia, creo que Sandra tiene una tía, se llama Ofelia, pues Ofelia viene de Opheleia, de Ofelia significa socorro, bienestar, utilidad, beneficio, ¿no? ¿Qué utilidad? ¿De qué sirve tenerlo todo y perder el alma? ¿Qué clase de beneficio puede aportarle al hombre tenerlo todo y perder su alma, queridos hermanos? ¿En qué ayuda al hombre tenerlo todo, pero perder su alma? Y la última parte dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra recompensa en el griego allí significa como intercambio de un bien por otro. Es la palabra que podemos utilizar nosotros en el español por rescate. ¿Se acuerdan? Bueno, el rescate de unos rehenes, pagar para rescatar a los rehenes. Esa es la palabra que podríamos utilizar allí. ¿Qué cosa podríamos hacer como hombres o podríamos alcanzar como hombres y como mujeres, ¿no? Para tener algo que tenga el suficiente valor para que sirva para intercambiarlo por nuestra alma. ¿Qué? ¿Hay algo que podamos ganar en este mundo que pueda servir para intercambiarlo en rescate por nuestra alma? Si el precio que se pagó fue la muerte y el sacrificio del Hijo de Dios, ¿cómo podríamos nosotros igualar eso? No te digo superarlo, igualarlo. Jamás, jamás, jamás de los jamases, ¿no? Y quisiera terminar con el coro, comentando el coro de una canción que escuchaba cuando yo era jovencito, que tenía 17 y 18 años. Me gustaba muchísimo, todavía la escucho de vez en cuando, la canción. Está en inglés, ¿no? Pero era de un grupo que escuchaba yo, un grupo rockero allí de mis años mozos. Dice, la rosa de Sarón llevó una corona de espinas ese día. Las manos del carpintero fueron atravesadas por clavos. El maestro de la tierra se convirtió en siervo del mundo y pagó el rescate de un rey por mi alma. Oh, qué lindo, ¿no? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que esta vida, Señor, que a veces tomamos para nosotros, que te la hemos entregado un día, pero muchas veces la retomamos y decimos, pues yo lo voy a hacer así, porque esto es lo que yo creo que tiene que pasar, o yo voy a tomar esta decisión porque me han hecho esto o me han hecho aquello, y lo justo es que pase esto y pase aquello.